Desde la primera vez que los niños cristianos se instalan en las aulas de la escuela dominical, una imagen de Jesucristo se graba en sus mentes. En Norteamérica, se le representa más a menudo como un hombre más alto que sus discípulos, delgado, con pelo largo y suelto, castaño claro, piel clara y ojos claros. Aunque esta imagen sea familiar, es inherentemente defectuosa. Una persona con estos rasgos y porte físico se habría visto muy diferente de todos los demás en la región donde Jesús vivió y ministró. Seguramente, los autores de la Biblia habrían mencionado un contraste tan marcado. Por el contrario, según el Evangelio de Mateo, cuando Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní, antes de la crucifixión, Judas Iscariote tuvo que indicar a los soldados quién era Jesús, porque no podían distinguirlo de entre sus discípulos. Es decir, que era un hombre de aspecto muy común. Para complicar aún más la cuestión de cómo era Jesús, está el simple hecho de que en ninguna parte del Nuevo Testamento se describe a Jesús, ni se ha descubierto hasta el día de hoy ningún dibujo de él. Existe el problema adicional de no tener ni un esqueleto ni otros restos corporales para sondear el ADN. En ausencia de pruebas, nuestras imágenes de Jesús han sido dejadas a la imaginación de los artistas. Mientras que la imaginería occidental es dominante, en otras partes del mundo se muestra a menudo como un Jesús negro, un Jesús árabe e incluso un Jesús hispano. Y así la pregunta fundamental permanece: ¿cómo era Jesús? Ni grandes pintores, ni estupendos escultores, ni siquiera a partir de modelos o actores que se parezcan a figuras históricas. Detrás de los retratos hiperrealistas de Jesucristo que se han viralizado en los últimos meses, hasta el fotógrafo holandés Bas Hutterwijk, gracias a su destreza con una herramienta de inteligencia artificial, ha logrado una aproximación. Repito, una aproximación al aspecto casi real de personajes icónicos de la historia, incluido Jesús. Bas Hutterwijk es un fotógrafo freelance que utiliza el GAN, Red Generativa de Adversarios, por sus siglas en inglés, para generar retratos hiperrealistas de famosas figuras históricas. Formado con miles de fotografías, estas redes de aprendizaje profundo son capaces de generar fotografías que parecen, al menos superficialmente, genuinas al ojo humano. Desde Napoleón y el David de Miguel Ángel hasta la Estatua de la Libertad, Hutterwijk utiliza la inteligencia artificial para crear imágenes de tipo fotográfico que podrían darnos una idea de cómo eran realmente estas personas. Comenzó a experimentar creando imágenes usando redes neurales generativas antagónicas, porque cree que un día serán las sucesoras de la fotografía. Estas redes tienen miles de fotos de rostros humanos y pueden crear desde cero a personas casi fotorrealistas o encajar rostros en espacios latentes con lo aprendido. Hace poco más de un año, Hutterwijk comenzó a utilizar un sistema de inteligencia artificial para crear imágenes. La mayoría de las obras que expone en su página web son fotografías a cámara, como las de otros fotógrafos profesionales. Pero a lo largo de su carrera ha trabajado con efectos espaciales y animación 3D. Lo explicó él mismo en una publicación de la Fundación Napoleón.
Esta tecnología consiste en dos redes neuronales de inteligencia artificial enfrentadas en una especie de juego del gato y el ratón. Según resume el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, las redes se entrenan con las mismas imágenes de una base de datos. Una de esas redes, la generativa, se encarga de crear variaciones en las imágenes que ya ha visto. Por otro lado, la otra red, la discriminadora, tratará de diferenciar si está ante una imagen de la base de datos o ante una falsa fabricada por la red generativa. El autor, que ha trabajado en videojuegos y gráficos, coge las imágenes creadas así y luego completa los espacios en blanco con características del personaje como el peinado, la ropa o el color de ojos. Intento guiar al software hasta un resultado creíble. Pienso en mi trabajo más como interpretaciones artísticas que como imágenes, afirma el artista. Pero sin duda alguna el retrato hiperrealista más emocionante es el que intenta recrear el rostro de Jesús. El retrato muestra aproximadamente cómo se vería Jesús en realidad y ha despertado una amplia polémica sobre la apariencia del Mesías para la cultura judeo-cristiana. La imagen dista mucho de la versión rubia y de ojos azules a la que estamos acostumbrados de Jesucristo. La imagen publicada en Twitter fue compartida por una cuenta que escribió: "El Vaticano siempre ha mostrado a Jesús rubio y de ojos azules, pero el artista holandés Bas Uterwijk nos presenta esta imagen hecha con una técnica hiperrealista, en la cual muestra cómo pudo haber sido la apariencia de Jesús". En el caso de Jesús, el artista aplicó técnicas que se ajustaron al genotipo y raza de la época en que vivió, y añadió pinturas antiguas de personas que recrearon al Mesías tras visiones o revelaciones que dijeron tener del Hijo de Dios. Un año fue lo que le tomó al artista construir esta representación de Jesús, la cual produjo en dos versiones: una con pelo largo, algo poco probable para la época, y otra con el pelo corto. Esta sería la más cercana a la realidad de las costumbres sociales de la época de Jesús. Yo soy el documentalista y esto fue ¿Cómo sería el rostro de Jesús? Saludos especiales para José Cruz Ocasio, Jair León, Nel, Kevin López, Martín Cupitra, Alex Salinas, Luciano Lavín, El Chile 007, Juli Cueva Romero, Jason Borges, José Daniel Chávez Flores, Irving Lenin Cruz Palomino, Luz Irene Rosario, Sarita Luna, Eduardo Lara, Betania Castillo y Víctor Manuel Isla 76. Gracias y hasta la próxima.